Bueno, Pablo, vamos a cambiar de tema, vamos a meternos ahora un poco en lo que es la seguridad vial, Ajá. porque vamos a estar charlando con el jefe del Cuerpo Activo de los Bomberos Voluntarios de Alberti. Sí, Una señor. pregunta que nos veníamos haciendo en la semana, ¿sí? Porque, bueno, tuvimos un par de choques, ¿sí? En el acceso, en el ingreso ahí a la localidad de Mechita. por ejemplo, y en la mañana de ayer también, aunque quizás en la mañana de ayer también justificado por la intensa, densa niebla que había, pero también se da justo en la ruta 5, ahí en cercanías, ¿sí? A Mechita. ¿Sí? Exacto. ¿Sí? ¿Hay alguna explicación Hmm. de por qué? O simplemente, bueno, es una cuestión de la casualidad, alguna cuestión de la negligencia al volante, ¿sí? ¿Cuál es el tema, no? Así que, bueno, tenemos la gentileza de recibir en esta mañana del centro, bueno, él tiene la amabilidad de atendernos, por supuesto nos referimos a Juan Cruz Dualde, Ajá. que es el jefe del Cuerpo Activo de los Bomberos Voluntarios de Alberti. Juan Cruz, buen día, aquí Pablo Eduardo, lo saludamos desde Radio del Centro de Chivilcoy, ¿cómo está? Buen día, Pablo Eduardo, y a toda la audiencia. Bueno, Bien, aquí bueno, andamos. muchas gracias por atendernos ante todo este ratito acá a Radio del Centro. Nos viene llamando la atención esto, Juan Cruz, ¿sí? El hecho de bueno tener algunos choques ahí en el acceso a Mechita, de menores proporciones, afortunadamente, no más que un poco de daños materiales. Pero bueno, ¿puede obedecer alguna cuestión en particular o es una casualidad? ¿Ustedes habitualmente tienen que intervenir en esta zona? Mirá, si bien justo lo que es la entrada de Mechita es jurisdicción de bomberos de Bragado, Ajá. pero por una cuestión de escasos metros, nosotros sí hemos tomado intervención en varias oportunidades, también por una cuestión de cercanía. El principal causante de estos accidentes en esa zona es la imprudencia. Claro. Por una sencilla razón. Si la cartelería indica una velocidad máxima para pasar sobre el acceso y van al doble de esa velocidad, es una imprudencia total. Claro. Sí, Entonces, sí. ¿qué es lo que pasa? El que sale del acceso sale confiado y el que va por la ruta va en exceso de velocidad normalmente y ahí es donde se produce el accidente. Ese es el principal causal que hay, básicamente, ¿no? Sí, sí, es lo Sí, que ha sí. sucedido en un par de oportunidades en estas últimas horas, ¿no? Sí, de hecho, creo que en un plazo de 48 horas fueron 2 accidentes similares. Sí, Sí, el hecho de que se haya dado en una misma zona es pura casualidad. Sí, ya te digo, las que fueron en estos días ahí justo en el Mechita fueron similares, y ya te digo, el principal causante es el exceso de velocidad, Sí, sí. no se respeta la normativa bajo ningún punto de vista. De hecho, de la entrada de Mechita, más o menos unos 500, 800 metros hacia el lado de Bragado, hay cartelería indicadora de peligro, de prohibición de sobrepaso, Ajá. por una cuestión que hay desniveles en la ruta y no se ve. Sí, sí. Y bueno, y ahí también se han producido varios accidentes por sobrepaso, casualmente, ¿no? Claro. El problema es ese, es decir, los argentinos no estamos acostumbrados a respetar las normas de tránsito, lamentablemente. Y Sí, también sí, sí. ayudaría, nosotros lo hemos charlado muchas veces, el tema de que por ahí en los accesos a las distintas ciudades, localidades cercanas a la ruta, sería bueno hacer rotondas, ¿no? Y no el cruce en T. Sí, tal cual. De hecho, justo ahí en la entrada de Mechita sería fundamental una rotonda, porque la persona que viene del lado de Bragado se tiene que tirar a la banquina sobre el lado derecho para después poder ingresar. Exacto, exacto. Es peligroso, la ruta 5 está muy sobrecargada, la gente anda a mucha velocidad, lamentablemente, hay mucho tránsito pesado que se maneja a la mitad de la velocidad que normalmente anda un vehículo liviano. Claro. Es complicado. Es decir, es una conjunción de factores, ¿no? Sí. ¿Ustedes tuvieron que trabajar ayer, Juan Cruz, en el choque que hubo en la Ruta 5? Sí. El accidente ese fue en jurisdicción de Alberti, más o menos a unos
200 metros del deslinde hacia el lado de Mechita. Para que tengan una referencia de la curva, Sí, fue entre la curva y la entrada de Mechita. Ajá. está bien. Más allá del factor niebla, que verdaderamente estaba muy, pero muy complicado el tema climático con la niebla ayer. Ahí es una zona que en la ruta se estuvieron haciendo reparaciones. La ruta no está marcada como debe ser todavía. De hecho, si tiene un delineado normal y no tiene el delineado amarillo todavía Claro. en algunas partes. Y bueno, y ayer lamentablemente también tuvo mucho que ver la imprudencia, ¿no? Sí, por supuesto. Y fue dentro de todo una cosa muy, muy leve y podría haber sido muy grave. Sí, Sí, ante condiciones climáticas adversas no queda otra que levantar el pie. Sí. De hecho, nosotros cuando íbamos en tránsito hacia el lugar del accidente, yo calculo que tendríamos adelante nuestro unos 15 a 20 vehículos, más lo que venían de frente, y hemos visto gente que se ha tirado a pasar. Qué locura. Y sí. Y no se veía absolutamente nada. Nosotros veíamos a 2 vehículos delante nuestro. Ya el tercero no se veía. Qué locura. Claro. Y en esas condiciones, Sí. más prudencia tenés que tener todavía, ¿no? Por supuesto. Sí. También pasó cuando volvíamos, que ya el tránsito estaba interrumpido y todo, había más o menos unos 2 kilómetros de cola, y había vehículos que se ingresaban al final de la fila y querían pasar. Sí, no. Es una conjunción, pero principalmente es la imprudencia, ¿no? Sí, de hecho, bueno, en el día de ayer, ya que estamos charlando con Juan Cruz, tuvimos, además de lo que fue este choque, vuelco en la zona de Moquegua, Ruta 30, Ajá. despiste en la zona de Ruta 30, Parque Martija llegando a Palemón Huergo. Digo, a ver, si ya de por sí las condiciones para manejar en nuestras rutas son complicadas, ¿sí? En un día con niebla se supone que la prudencia tiene que ser mucho mayor aún, ¿no? Tal cual. Porque Tal no cual. sabes lo que te podés encontrar en el camino. Sí, tal cual. Y ya te digo, era imposible ver el vehículo que venía de frente, si la visibilidad era prácticamente nula, ¿viste? No, por eso te digo que lo de ayer fue, dentro de todo, Sí, porque estábamos nada. observando las A fotos. lo que podría haber sido, Claro. ¿viste? No. Ustedes tuvieron que ayudar a una persona a salir de un vehículo, ¿no? Sí, una persona adulta de sexo femenino estaba atrapada, pero muy levemente en el interior del vehículo, de un Ford Focus color gris. Pero bueno, se hicieron las maniobras habituales de extricación y se la rescató. La persona estaba bien, tenía, más allá de los golpes normales del accidente, tenía un problema en un tobillo. Ajá. Pero Sí. fue, ya te digo, muy leve a lo que podría haber sido. Una desgracia con Correcto. suerte, como se dice Sí. habitualmente, Porque ¿no? principalmente el inconveniente mayor cuando se producen estos accidentes en la niebla, son los vehículos que se chocan el accidente principal, Sí. que fue Sí, lo que sí, pasó ayer. Claro, terminaron Sí, 4 había- vehículos involucrados. Claro. Claro, es decir, en realidad los vehículos involucrados fueron 7. 7. 7. Sí, Mirá de una vos. forma o de otra hubo 7 vehículos involucrados. Principalmente fue el Ford Focus con un camión y después un Siena y una camioneta Toyota que se chocaron en el mismo accidente. Claro. Y los otros que lo fueron rozando ahí y la fueron zafando, pero podría haber sido una desgracia. Sí, es Podría haber un sido choque en muchísimo más cadena. grave. Es decir, a nosotros ya nos ha tocado este tipo de accidentes similares en otras oportunidades, con gente fallecida, gente que cercana al accidente principal chocan la fila. Sí. ¿Viste? El factor de la niebla es muy complicado. Sí, muy por complicado. supuesto. Pero Además de significar sí. un riesgo para ustedes en el mismo trabajo, ¿no? Sí, no, tal cual. Sí, eso. y Más allá de lament- que el riesgo, sí. viste, nosotros siempre lo tenemos, pero
en la conjunción de factores el riesgo se incrementa, ¿no? Claro. Sí, por supuesto, más por lo que está describiendo, ¿no? Lógico. Esta situación de ir con niebla, que no se vea más de 2 autos, y todavía que hay gente que intenta pasar, ¿sí? Entonces tenés que tener con todas las alarmas encendidas, ¿no? Y el tema, ¿saben cuál es? Que todos los días, en mayor o menor medida, y yo te digo que esta semana, particularmente en el diario, esta semana publiqué casi todos los días Un choque, accidente. despiste, vuelco en la Ruta 5. ¿Sí? Sí. Con vehículos involucrados en algunos casos, 2, 3, o en otros casos, un automóvil solo que se despistó, que volcó, ¿sí? Y creo que esta semana fue constante. Entonces, volvemos a lo que dice Juan Cruz, la prudencia al volante. Lógico. ¿Sí? Sí, si uno que también sigue los medios de prensa de la zona y todo, no, es tremendo, es todos los días, continuamente, de todo tipo, porque es decir, tenemos desde el despiste, el vuelco, hasta choques frontales que son más complicados. No, es decir, ya te digo, principalmente acá el factor preponderante es la imprudencia. Sí. Es la imprudencia. Juan Cruz, sí, creo que con esa palabra se define todo, ¿no? Sí, no hace falta agregar más cosas. Tal cual. ¿Viste? Es decir, nosotros estadísticamente, en lo que es la jurisdicción nuestra sobre la Ruta 5, ya tenemos 2 o 3 puntos que son estratégicos donde se producen la mayor cantidad de los accidentes. Sí. Y esos accidentes que se producen en su gran mayoría son choques frontales por malas maniobras. Claro. Y sí. Es decir, o sobrepaso, es decir, son puntos que son muy estratégicos en los cuales hay distintos desniveles en la ruta y no se ve si uno se tira a pasar a otro vehículo y no se ve al que viene de frente. Uno de ellos cuando lo ven, ya lo tienen encima. Uno de ellos es entre Gorostiaga y Suipacha. Sí, y en la ruta... Claro, para allá nosotros tenemos uno que está antes de la curva esta de Mechita. Claro. Para que tengan una referencia, pasando el Hotel Cielo, Sí. más o menos unos 2 kilómetros más hacia adelante. Y el otro punto lo tenemos aproximadamente en el kilómetro 180, que es para el lado de Chivilcoy, que es la recta que está antes del crucero. Claro. Es decir, hay dos lugares en los cuales donde quieren sobrepasar no se ve al que viene de frente. Exacto. Sí. Y hoy en día un choque frontal a la velocidad que circulan, no, olvídate. te diría que es prácticamente mortal. Y sí, es verdad. Juan Cruz, bueno, agradecerle mucho el tiempo por charlar con nosotros aquí en Radio del Centro y bueno, tratar de ayudarnos a encontrar una explicación y en definitiva es la imprudencia, o sea, hay que estar más conscientes al volante. Sí, tal cual. Si nos falta a los argentinos mucha educación en cuanto a lo que es seguridad vial y sobre todo tomar conciencia, ¿no? Exacto. Muchas gracias, Juan Cruz, por el tiempo, muy amable. No, por favor. Que siga bien, hasta luego. Hasta luego. La palabra de Juan Cruz Dualde, sí, que es en este caso el jefe del Cuerpo Activo de los Bomberos Voluntarios de Alberti, charlando con nosotros aquí en Radio del Centro, para tratar de entender, sobrellevar, ¿sí? Esta situación. Y bajar el índice, ¿no? Minimizar los riesgos. A ver, bueno, ¿por qué se producen Claro. estos choques en estos lugares estratégicos, como define Juan Cruz, y podemos buscar alguno más? Sí, aquí en Chivilcoy tenemos uno, que afortunadamente hace rato ahora que no lo mencionamos, no lo nombramos, pero a veces aparece frente al hipódromo. Frente al hipódromo, sí, señor. Ahí en esa zona, Bajada Biaus, frente al hipódromo, por ahí. Sí, entre lo que era la planta del frigorífico y... Claro, no me pregunten por qué, pero si vamos a las estadísticas, tenemos unos cuantos en ese sector y tendría que hacer memoria yendo, digamos, hacia el otro lado en la ruta, pero... Sí, hacia el otro lado lo que te decía, ¿no? Entre Gorostiaga y Suipacha. Gorostiaga y Suipacha. Entre Gorostiaga y Suipacha, que en algún momento se lo llegó a llamar el Triángulo de las Bermudas, pero bueno. También, es verdad, es verdad. Explicaciones esotéricas no hay. No. Es imprudencia. No. Exactamente. En alguna época, recuerdo, hablando de Ruta 30, y ayer también lo charlábamos aquí en la redacción del diario, era ahí en el acceso a la localidad de La Rica. También. Tuvimos muchos choques, ¿sí? Choques, más que accidentes, ¿sí? Y con alguna que otra víctima fatal. Después aflojó, pero bueno, son por ahí casualidades o causalidades, depende, ¿no?